Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí como siempre en su espacio informativo en un horario especial de las 7 de la noche. Por supuesto que le invitamos a que participe con nosotros en la transmisión de la serie del Rey a las 7:25. Estaremos dando inicio y precisamente apoyando a nuestros leones que estarán enfrentando a los acereros de Monclova. Mientras tanto, como siempre, quédese en los próximos minutos a total detalle la información de nuestro estado. Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicano y por supuesto un gusto saludar a mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, qué gusto estar contigo en esta transmisión, por supuesto, especial también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en su espacio, Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal o también por nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que están en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Facilitando el traslado de personas, insumos y también de producción, autoridades estatales dieron inicio a los trabajos para construcción de caminos sacacosechas. El gobernador Mauricio Vila Dosal inició la construcción de caminos sacacosechas en Aquil, principal productor de mamey en el país. Quiero comentarles que así como aquí estamos iniciando 4.5 kilómetros de caminos sacacosechas, vamos a estar haciendo este año en todo Yucatán 73 kilómetros de caminos sacacosechas. ¿Y cuál va a ser la diferencia con lo que se hacía antes? No vamos a hacer ningún camino sacacosechas donde no tengamos gente como ustedes que estén trabajando, unidades agrícolas que estén funcionando. La obra, que concluirá el 11 de noviembre, facilitará el traslado de personas, insumos y producción y evitará el intermediarismo que daña los ingresos de los campesinos. La inversión de 7.2 millones de pesos beneficiará a 195 productores locales. El alcalde de Aquil, Saúl Nick Chablé, reconoció los esfuerzos del Ejecutivo Estatal para erradicar la pobreza a favor de los campesinos locales. El programa emergente del combate a la mosca de las frutas, que en años anteriores había afectado seriamente la producción del mamey. Y en este año se instalaron trampas de control, se distribuyeron líquidos atrayentes, insecticidas y capacitación para su control. Vila Dosal reiteró su compromiso por transformar Yucatán y anunció que en octubre se abrirán academias de fútbol y béisbol en Aquil, la puesta en servicio de esquemas como médico 24/7 en diciembre y médico a domicilio en agosto de 2020. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa. Y en el Día Nacional de Protección Civil, las escuelas de Yucatán se unen a los simulacros de emergencia, enseñando a reaccionar a las personas y sobre todo a los pequeños ante estos sucesos peligrosos. Con el apoyo de personal docente y administrativo, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado se sumó a la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, con simulacros de emergencia en diversos planteles de nivel básico. Sonaron las alarmas en los colegios participantes, dando pauta a la logística de evacuación, dirigida por la planta de maestros y maestras, así como el mismo alumnado. Atentos a las indicaciones de los profesores, una vez que se alertó del inicio del simulacro, los educandos abandonaron sus salones en filas, de forma ordenada, y escuchando a los jefes de grupo, responsables también de la coordinación de este ejercicio. Tele Yucatán Te Informa. Juan Manuel Santos, quien fuera reconocido con el Premio Nobel de la Paz 2016, tuvo un momento para compartir sus experiencias con jóvenes yucatecos y jóvenes de diversas partes del mundo. En su participación en la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, resaltó la hospitalidad del gobierno de Mauricio Vila Dosal y el cálido recibimiento de los yucatecos, quienes dejaron huella en el corazón de los participantes. Un estado que sobresale por sus características, por su seguridad, por la amabilidad de su gente. Nos hemos sentido, quienes hemos participado en esta cumbre, como en nuestra propia casa. Una gran generosidad de la gente, del gobierno del estado y de todos los organizadores.
llevaremos a Yucatán en nuestros corazones durante mucho, mucho tiempo. Juan Manuel Santos, quien fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus constantes esfuerzos para poner fin a la guerra civil de más de 50 años en Colombia, afirmó que quienes asistieron al encuentro se llevan valiosas experiencias y el orgullo de convivir en un estado tranquilo y de cosas buenas. Nos motiva para regresar. Este es un estado que tiene además un gran potencial turístico que ya lo está usufructuando y por eso les deseo los mejores éxitos y un magnífico futuro. Juan Manuel Santos fue uno de los 30 premios Nobel de la Paz que integraron la histórica lista de laureados asistentes a la cumbre mundial, quienes, tras comprobar la calidad de vida y niveles de seguridad que prevalecen, designaron a Yucatán como estado de paz. En el encuentro, el laureado colombiano compartió sus experiencias con jóvenes yucatecos y de diversas partes del mundo e intervino en diversas actividades, como el panel Deja tu huella por el desarrollo social y económico, en el que también participó Vila Dosal. Teleyucatán te informa. Las personas suelen imitar el actuar de otras, así como pueden imitar malos actos, también pueden contagiar las buenas conductas. Y es que ser testigo de un acto de bondad inspira, por supuesto, bondad, haciendo que ésta se propaga como un virus. Una buena acción desencadena varias. De esto habla Ram Singhal. Si cada uno de los habitantes de la Tierra hiciera un acto de bondad, uno que realmente sea genuino, que responda a una necesidad y más que nada, que implique esfuerzo extra, cambiaríamos el mundo, manifestó Ram Singhal. El ingeniero civil impartió una plática a estudiantes del Instituto Tecnológico de Mérida. We have started a program, 7 billion, it's like 7,000 million acts of goodness. Because there is the population of the world is 7,000 million. So we want to have good action, one for each person of the world. And good action is something you do extra. Not it's just a good action, but something more than what is required of you. Something which is not necessary, but you go out of the way to do something good. Like, if you make a mistake, forgive yourself. That is an act of goodness. Ram Singhal fue uno de los invitados a la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz y comparte sus experiencias de vida por el mundo. El conferencista es uno de los sobrevivientes de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York. El ingeniero civil y ahora motivador de vida se encontraba en una oficina de las Torres Gemelas cuando los aviones se estrellaron. Con su paciencia, concentración y meditación, salvó a varias personas atrapadas en el edificio. 5 minutos después de salir, las torres se desplomaron. Con imágenes de Carlos Pacheco, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral pidió a los jóvenes que cumplieron 18 años inscribirse al padrón electoral para así obtener su primera credencial para votar. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Fernando Balmes Pérez, informó que a la fecha más de 28,000 jóvenes con 18 años cumplidos acudieron a algún módulo de credencialización para tramitar su credencial. Esos jóvenes cuentan con un documento indispensable para votar en las elecciones de 2021 y tienen una identificación oficial que será de utilidad en su vida cotidiana, precisó. Momento de ir a la primera pausa. Enseguida regresamos con más información. A través del programa Impulso Escolar, el gobierno del estado estará repartiendo 247,619 paquetes de útiles escolares y 208,533 alumnos de primaria recibirán 2 camisas, un par de zapatos y una mochila, con lo cual apoyamos la economía de las familias yucatecas para que tengan un ahorro de 1,500 pesos por estudiante. Con este programa estamos impulsando a miles de estudiantes de primaria y de secundarias de todo el estado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Cansado de los trámites engorrosos? Cuéntanos tu experiencia en Tramitomanía. Solo debes acceder a yucatán.gov.mx/tramitomanía. Seleccionar el trámite que quieres que mejoremos. Elegir el motivo por el cual consideras que debería cambiar.
compartirnos tu experiencia. Eso es todo. Sé parte de las acciones que transforman a Yucatán y ayúdanos a elegir los trámites que simplificaremos en nuestro programa de mejora regulatoria. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. De regreso con más información y para potencializar las capacidades académicas, científicas y tecnológicas en la educación superior del Estado, representantes del Instituto Tecnológico de Mérida y de la Universidad Politécnica de Yucatán firmaron el convenio de colaboración para formar profesionales preparados para las nuevas industrias. La colaboración entre ambas instituciones se realizó en ocasiones anteriores, pues profesores del Tecnológico participaron en cursos y también en talleres que organizó la universidad, en tanto que profesores de la Politécnica formaron parte de los comités de mejoras de programas educativos del TEC y alumnos de ambas instituciones participaron en concursos de programación. Lo más importante es considerar que todas las instituciones de educación superior del Estado estamos trabajando para formar talentos de alta calidad. Esto fue lo que resaltó el rector de la Universidad Politécnica de Yucatán, el doctor Gildardo Sánchez Ante. Reconocido de manera internacional por sus trabajos en dirección de orquestas, este será el invitado especial que estará trabajando con la OSI, con la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Por primera vez, la Orquesta Sinfónica de Yucatán estará bajo la batuta de uno de los mejores directores del mundo. Se trata de Rodolfo Barraez, ganador del Premio Internacional de Dirección de Orquesta. Un programa muy rico que invade muchísimas cosas, una obra de Haydn, que es uno de los maestros más resaltantes de la historia de la música. El programa comienza con la obra de Liszt, su Rapsodia húngara, que, digamos, con el respeto del maestro, es una de sus obras más populares. Mucha gente conoce a Liszt a través de esta obra, porque es una obra que se ha utilizado por su riqueza de temas, de danza y de colores en muchas, digamos, ramas culturales, no solamente como música, sino también en el cine, en cortometrajes, en animaciones. El joven de 25 años inició su carrera musical a los 4 años en el sistema de orquestas venezolano de Falcón, donde fue cantante, estudió flauta y violín y a los 15 años inició su preparación como director. El músico venezolano dijo que ser un director joven no es fácil. Uno de los retos que siempre llevo es dirigir una orquesta, siendo a veces el más joven que lo ha dirigido. No es fácil convencer a esas personas, porque muchos de ellos ya vivieron lo que tú viviste, algunos el doble, otros el triple. En el concierto, que se ofrecerá en 2 funciones, el viernes a las 21 horas y el domingo al mediodía en el Teatro José Peón Contreras, también participará el pianista de yucateco Manuel Escalante, quien interpretará el concierto para piano número 1 de Franz Liszt. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. El Centro Internacional del Congreso será testigo de una de las ferias más esperadas por los yucatecos, la Expoferia Comercio. Muy atentos que ya se acercan, la fecha será del 10 al 13 de octubre. Este espacio reúne a comerciantes de diversos sectores como es el textil, salud, automotriz, calzado, joyero, artesano, gastronómico, tecnológico, entre otros, y que además permite ser un aparador de gran alcance para aquellas empresas emergentes o aquellos emprendedores que tienen algún proyecto, producto o servicio que desean dar a conocer. Se espera la asistencia de unos 300,000 visitantes que, con base en experiencias anteriores, realizan compras en promedio de 300 pesos cada uno, dejando la derrama económica de más de 90 millones de pesos. Previo a la inauguración de la Expo, el miércoles se efectuará una caravana con botargas de diversos personajes, que invitarán a los ciudadanos a participar en la 21ª edición de la Expoferia del Comercio. Esta saldrá a las 5 de la tarde del miércoles 9 de esta Cámara Empresarial, pasando por el Centro Internacional de Congresos. Durante el derrotero se harán activaciones y se repartirán regalos, así que les invitamos a estar pendientes y participar. El tema de la expo será la aventura de comprar, que contará con un pabellón turístico donde se ofrecerán paquetes para recorrer las bellezas de Yucatán. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa.
Nos vamos rápidamente a una pausa comercial, no se despegue, regresamos con más información aquí en Tele Yucatán Te Informa. Fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. La cara de los niños después de 2 años entrar a sus salones de clase era una cara como de Día de Reyes, una cara de asombro. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ello se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. La cara de los niños después de 2 años entrar a sus salones de clase era una cara como de Día de Reyes, una cara de asombro. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Información y la milpa es una forma de vida del manejo de los recursos naturales y por supuesto usted podrá aprender un poco más sobre ellas en la exposición que se lleva a cabo en el Gran Museo del Mundo Maya. La milpa está viva en Yucatán y es lo que busca reflejar la exposición temporal Tiempos de Milpa, que se exhibe en el Gran Museo del Mundo Maya. Hay que tener en mente que la milpa es un constructo mesoamericano, tiene más de 3.500 años en existencia, que se ha ido adaptando a las diferentes condiciones ambientales, sociales, culturales con el paso del tiempo. La palabra milpa viene del náhuatl milpan, ¿no? De mili, parcela sembrada, y pan, encima de, en maya se le conoce como col. La exposición está conformada por 5 bloques: Primicia, Beber y Comer de la Milpa, Intercambio, La Santa Gracia y Camino Bifurcado, en los cuales los visitantes pueden consultar materiales audiovisuales, observar prácticas de la milpa como la quema y conocer una amplia variedad de semillas. La exposición comprende un mural elaborado con más de 100 tambos de metal, en los cuales el artista yucateco Ángel Avilés Canul plasmó el amor a la milpa que le tenía a su tío, el cual nació y murió ahí. A 7 años de haberse inaugurado el museo, la sala de exposiciones temporales no había sido renovada y con esta nueva muestra conformada por 84 piezas de 29 colecciones, se pretende darle una variedad temática a este espacio, que albergará al menos 2 exposiciones al año. Tiempos de Milpa estará abierta al público hasta el mes de abril y paralelamente se realizarán diversas actividades relacionadas, como conferencias, talleres, mesas de diálogo, dinámicas para niños, entre otras. Los yucatecos pueden conocer esta exposición los domingos y recorrer el museo sin costo. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y hoy también le tenemos el pronóstico del tiempo. Un sistema de baja presión sobre la península de Yucatán en combinación con el ingreso de humedad generarán condiciones de cielo parcialmente nublado y probabilidad para tormentas fuertes, con puntuales muy fuertes principalmente en el oriente y noreste del estado. Las temperaturas se mantendrán en rango de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con vientos variables de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 34 grados y la mínima estará entre los 23. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mientras que la mínima será
de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 29 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y ya con esta información nosotros nos despedimos agradeciendo nos haya acompañado aquí en Tele Yucatán te informa, y como bien le adelantamos en un inicio, hoy le tendremos la transmisión especial de la Serie del Rey. Así es, Carlos, por eso damos paso a la transmisión en vivo de la Serie del Rey, en donde los acereros de Monclova reciben a nuestros Leones de Yucatán. Por supuesto, vívelo aquí por Tele Yucatán y con los mejores, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé.